Buenas noches. Vamos con nuestro siguiente tema, ¿qué es la verdad? No sé por qué esta vez lo he puesto en modo pregunta. Bueno, podía ser la verdad. Me ha salido un poquito extenso, pero vosotros recortáis por donde, bueno, iba a decir por donde queráis, pero no, cuidado. A ver, un primer parrafito tratando de la genealogía del término verdad. Nos acordamos, genealogía quiere decir papá, mamá. Esto no se pone en un examen, es un truco, los trucos no se ponen. Un parrafito dedicado a la definición clásica de la verdad. Un parrafito dedicado a los criterios de verdad. Y un último párrafo dedicado acerca de las distintas posturas respecto a la verdad, escepticismo, dogmatismo, relativismo, para terminar con el criticismo. ¿De acuerdo? Bien, empezamos. La genealogía del término verdad. Si os acordáis, lo vimos en clase, haciendo el truco vamos a ver los nombres propios que tenéis, de dónde vienen. Vimos que nuestra cultura recibe influencia de griegos, romanos y hebreos. ¿Vale? Lo de los nombres no se ponen en examen, son trucos para acordarnos. Bueno, pues puedo, para tratar de la genealogía del término de verdad, de dónde viene nuestro, nuestra concepción de la verdad, cuidado, aún no estamos tratando ninguna teoría filosófica, podemos prepararlo escribiendo una frase sobre los griegos, una frase sobre los romanos y una frase sobre los hebreos. ¿Qué era la verdad para los griegos? La verdad para los griegos era aletheia. ¿Y qué es aletheia? La etimología era aquello que no se olvida. Para los griegos la verdad estaba oculta, había que hacer un esfuerzo, había que desvelarla. La verdad, por lo tanto, no son las apariencias, hay que captarla por medio de la razón. Vimos que en general los presocráticos estaban de acuerdo con esta noción de verdad, pero luego no se ponían de acuerdo en cuál era esa verdad. Para unos la verdad eran los números, para otros la verdad eran los átomos, para otro era un elemento, el agua, el aire. Para Platón la verdad eran las ideas, por lo tanto las apariencias nos engañan y por eso recordamos esa frase de Heráclito, la verdadera naturaleza gusta de ocultarse. Para los romanos, cuya influencia notamos, por ejemplo, en el idioma, la verdad era veritas, un relato fiel, exacto del pasado. Para los hebreos, la verdad era emuná, que tiene la misma raíz que, iba a decir, así sea, ¿no? Ojalá, ¿de acuerdo? Así sea. Y la verdad para ellos era Dios. ¿Y por qué Dios era la verdad? Porque es el único fiel, el único que guarda, el único que respeta su palabra, el único que cumple. ¿De acuerdo? Vemos diferencias temporales. Para los griegos la verdad es eterna, la verdad se da en el presente, está oculta, pero es eterna. Para los romanos la verdad está en el pasado, porque es una narración acerca del pasado, y para los hebreos la verdad se da en el futuro. Y nuestras diversas ciencias en la actualidad tienen su origen en distintas concepciones de la verdad del historiador o la verdad que se pretende alcanzar en un juicio sería la verdad que nos han donado los romanos. La verdad del científico, del físico, del biólogo, del matemático sería esa verdad que se oculta, que hay que desvelar, que hay que descubrir gracias a la razón. Y la verdad profética, la verdad religiosa, sería la verdad que debemos a los hebreos y su influencia que aparece en la Biblia y que ya hemos comentado muchas veces, durante siglos era el libro más importante para Occidente. Punto y aparte vamos a tratar de Aristóteles, ¿de acuerdo? La definición clásica de la verdad, la teoría más corriente que han sostenido los filósofos, se remonta a Aristóteles.
Aristóteles consideraba que la verdad se da en el discurso. Cuidado, porque ya vimos que la verdad puede ser sinónimo de realidad y también la verdad puede ser un atributo del lenguaje. Yo puedo decir que una proposición, una frase, es verdadera o su contrario falsa. Cuidado porque antes hablábamos de los griegos que consideraban que la verdad había que desvelarla como sinónimo de realidad. Yo podría decir, por lo tanto, que lo real para los pitagóricos son los números. Y ahora, en cambio, para Aristóteles, la verdad se da en el discurso, pero no en cualquier tipo de discurso, en los juicios. Ya vimos que un juicio, no hace falta ponerlo en un examen, es un sujeto, el verbo ser y un predicado. Solo un juicio, por ejemplo, mi típico ejemplo es la mesa es verde, podría ser verdadero o falso. Y en cambio, una exclamación, una pregunta, como podrías abrir la ventana, para Aristóteles no podría ser verdadero ni falso. La ciencia tendría, por lo tanto, que formular juicios y la teoría clásica de la verdad es de la correspondencia. El juicio sería verdadero o falso si se corresponde con la realidad. Según Aristóteles, la realidad está compuesta de sustancias que tienen atributos, que tienen accidentes y el lenguaje de sujetos que tienen predicados. Y ese juicio, pues, debería, para ser verdadero, corresponderse con la realidad. La mayoría de los filósofos van a mantener esta teoría con pequeñas discusiones. Por ejemplo, vimos que para San Agustín una idea siempre es verdadera, la idea de caballo es verdadera. Ya cuando yo digo que el caballo es blanco, entonces ya puede ser verdadero o falso. La modificación más interesante va a ocurrir en la época contemporánea con Russell y Wittgenstein, dos filósofos que pertenecen a la filosofía analítica, que primero van a considerar que la verdad o falsedad no tiene por qué limitarse a los juicios, puede ser una proposición, ya vimos el ejemplo. Ana se fue de la casa después de Juan, no es un juicio, pero en principio podría ser verdadero o falso. Y segundo, el discurso ya no se tiene que adecuar a sustancias que tienen accidentes, cosas que tienen propiedades, sino a los hechos. Por eso pusimos el ejemplo de llueve, pues llueve puede ser verdadero o falso. Russell y Wittgenstein sostenían el isomorfismo. Para ellos el lenguaje debería ser un reflejo de la realidad, porque tanto el lenguaje como la realidad tienen un sustento común que es la lógica. Ahora bien, cuidado, no es el lenguaje ordinario, no es el lenguaje corriente, nuestro lenguaje. Russell y Wittgenstein se dedicaron durante años a formular un lenguaje perfecto para ellos que deberían utilizar los científicos para poder, por lo tanto, describir adecuadamente la realidad. Punto y aparte, nuestro tercer parrafito lo vamos a dedicar a los criterios. Vale, un truco. Los trucos no se ponen en los exámenes, ¿vale? Un truco podía ser para organizar mi exposición, primero explico el criterio y a continuación explico cuál es el fallo de este criterio, ¿vale? El primer criterio que vimos en clase fue la evidencia. La evidencia es el criterio que va a utilizar Descartes. Es su primera regla de su método. No aceptar más que las ideas que sean evidentes. Y son evidentes porque son simples, porque son claras y son distintas. La evidencia fue el criterio que se utilizó en matemáticas durante siglos. También Aristóteles decía que los primeros principios de la ciencia eran evidentes. Hoy en día, en cambio, la ciencia
matemática no considera que sus axiomas tengan que necesariamente ser evidentes. Y, sobre todo, el criterio de la evidencia nos plantea serios problemas en ámbitos como la ética y la política. El segundo criterio que vimos fue la coherencia. ¿Qué es la coherencia? Cuidado con no decir en mi explicación lo mismo. No digamos que la coherencia es ser coherente. ¿Qué es lo contrario de coherente? La contradicción. Vale. El criterio de la coherencia, por lo tanto, será no aceptar ninguna proposición que contradiga mi sistema. Este criterio se utiliza en las ciencias, pero también se utiliza en el día a día, en nuestras creencias, en los sistemas filosóficos, en los sistemas científicos y en nuestros sistemas de creencias. Es, por lo tanto, un criterio que utilizan las ciencias empíricas, las ciencias formales. En matemáticas, por ejemplo, se llama consistencia. Pero el problema es qué ocurriría si mi sistema no fuera válido. Y aprovechando que hemos visto el tema de las revoluciones científicas, nos damos cuenta que durante siglos se sostenía el sistema aristotélico y no se aceptaban proposiciones, afirmaciones que fueran en contra del sistema aristotélico. Y en nuestra vida cotidiana, normalmente, negamos cualquier afirmación que vaya contra nuestro sistema de creencias. El tercer criterio que vimos y el último criterio que vimos es las consecuencias prácticas, que pertenece al pragmatismo. Es una teoría de William James. Es una corriente muy reciente porque la filosofía empezó en el siglo VI a.C., para vosotros os parecerá antiquísima, pero muy reciente en el sentido de, si lo comparamos con los medievales o con Aristóteles, es muy reciente y se dio en Estados Unidos. De ahí, y eso me lo salto en el examen, que solemos decir que los estadounidenses son muy pragmáticos, ¿de acuerdo? Vimos que el pragmatismo viene de la teoría de la significación de Peirce. Peirce nos dice que el significado de ciertos términos no puede corresponderse con una imagen, sino con las consecuencias. Vimos el ejemplo de duro. Duro es aquello que no se puede rayar. Igual, en nuestra vida cotidiana pensamos que un término tiene ciertas consecuencias. Si yo voto a un partido u otro, no es porque sea el Partido Popular o el Partido Socialista, sino por las consecuencias. Espero que me suban los impuestos. No, bueno, perdón. Espero que me bajen los impuestos, etc. Entonces, este criterio es un criterio válido normalmente para cuestiones como ética, política, pero en otros ámbitos, por ejemplo en matemáticas, es imposible de aplicar las consecuencias prácticas. Vamos con mi último parrafito, que como decía os lo podéis saltar si os convence esto de hablar de la genealogía de nuestra noción de verdad. Vamos a hablar de 4 corrientes, pues igual que antes hemos hablado criterio-problema, podemos hablar de las corrientes filosóficas respecto a la verdad y a continuación poner un ejemplo de un filósofo que haya pertenecido. Vamos a empezar con el escepticismo. Nos acordamos que el escepticismo es esa corriente filosófica que sostiene que la verdad no existe y en caso de existir el ser humano es incapaz de alcanzarla. Esta corriente fue fundada por Pirrón de Elis, que ya vimos que solo tuvo un alumno y nos extrañaba que tuviera uno, lo normal hubiera sido ninguno, y en la época moderna David Hume. También vimos que el escepticismo absoluto es incoherente porque en el momento que me pongo a hablar ya estoy negando el escepticismo, estoy diciendo que es verdad, que la verdad no se alcanza. Y por eso Pirrón de Elis nos recomendaba la epogé, es decir, suspender el juicio, es decir, no digo nada de nada. David Hume
Es un escéptico moderno, pero es un escéptico moderado. Es un escéptico que, respecto a las cuestiones metafísicas, Dios, alma y mundo, considera que el ser humano nunca llegará a alcanzar el conocimiento, pero respecto, por ejemplo, a las impresiones sensibles, a la experiencia, a las sensaciones, no duda. La segunda corriente relacionada con la verdad es el relativismo. ¿Y qué es el relativismo? Y aquí de nuevo cuidado de no utilizar relativo. Ya vimos que el relativismo sostiene que, en este caso, la verdad o la falsedad, en la primera evaluación era el bien y el mal, porque hablábamos del relativismo moral. En este caso, lo verdadero y lo falso depende de la cultura, depende de la época, depende de la ciudad. El relativista más famoso es Protágoras, que era un sofista del siglo V a.C. y que conocemos sus teorías por los diálogos de Platón. Ya sabemos que Platón y Sócrates rechazaban el relativismo. El relativismo, según Platón y Sócrates, es muy peligroso. El dogmatismo. El dogmatismo es la actitud más extrema respecto a la verdad, justo lo opuesto del escepticismo. El dogmatismo considera que hay ciertas verdades que el ser humano puede alcanzar si se ajusta a método, ¿de acuerdo? No hay ningún filósofo que haya afirmado de sí mismo ser un dogmático. Hemos visto que suele ser, entre comillas, un insulto. Por ejemplo, Kant consideraba que Hume le había despertado del sueño dogmático y se estaba refiriendo a los racionalistas, ¿de acuerdo? Los filósofos no aceptan ser dogmáticos. En religión sí, ya vimos que la religión sí tiene dogmas porque esos dogmas vienen de Dios. Entonces, en religión sí hay dogmas, en filosofía no hay. El criticismo. Obviamente el criticismo viene del criterio. Es decir, que tengo una regla que me permite juzgar si algo es verdadero o falso. El criticismo es la teoría filosófica de Kant, pero todos los filósofos que se precien han pretendido ser críticos, ¿de acuerdo? Para recordar un ejemplo, Sócrates. Sócrates, por medio de sus preguntas, pretendía que el otro reflexionara, el otro dudara de sus verdades para justamente alcanzar la verdadera verdad. Entonces, que no nos quedemos con ese falso saber, ¿de acuerdo? Kant consideraba que todo se tenía que someter al juicio de la razón. Y en el siglo más posterior, Kant es del 18, pues en el siglo XVIII nos vamos a encontrar los que son los maestros de la sospecha. Los maestros de la sospecha es un término acuñado por Paul Ricoeur, filósofo francés, que considera que Nietzsche, Marx y Freud son los maestros de la sospecha. ¿Y por qué? Porque si Kant quería someter todo al juicio de la razón, Nietzsche, Marx y Freud van justamente a criticar la propia razón. Vimos a Marx. Marx considera que las teorías científicas, filosóficas, económicas, en el fondo es una forma de dominio, es la forma en que los opresores han dominado a los oprimidos. Freud considera que nuestros discursos tan racionales en el fondo responden al inconsciente, a las pulsiones sexuales y a las pulsiones agresivas. Y Nietzsche, que pobrecito, no le hemos dedicado mucho tiempo a este curso, considera que nuestros supuestos razonamientos se deben a nuestro resentimiento. No aceptamos que otros sobresalgan, sean mejores, sean más valientes, sean más vitales, y nuestro resentimiento nos lleva justamente a lo que dirá Nietzsche, que es una moral de esclavos
frente a una moral de señores. Y con esto ya hemos acabado. Ya he dicho que lo siento, que este me salía un poquito largo, pero nada, nos saltamos uno de los parrafillos, el que más nos incomode. Gracias, hasta luego.